¿Alguna vez has leído un versículo en la Biblia y pensado, ¿cómo puede esto estar aquí? Hoy vamos a hablar de eso, sin filtros, sin tapujos. Bienvenido a un espacio donde no esquivamos los textos difíciles, sino que los enfrentamos con verdad y reverencia. Aquí no maquillamos a Dios para hacerlo más cómodo, lo mostramos tal como es, santo, justo y bueno. En este video vas a descubrir por qué Dios mandó destruir naciones enteras, qué dijo Jesús realmente sobre el infierno y si la Biblia es machista o simplemente mal entendida. Quédate hasta el final, porque lo que hoy parece duro, puede ser lo que transforme tu vida. Suscríbete, activa la campanita y comenta con nosotros, ¿qué verdad incómoda de la Biblia te ha confrontado más? Este es tu canal si amas la palabra sin adornos. ¡Empezamos! ¿Alguna vez te has encontrado leyendo un pasaje de la Biblia y has sentido un nudo en el estómago? ¿Has cerrado la página rápido, fingiendo que no lo viste? ¿Te has dicho a ti mismo, esto debe tener una explicación más amable, porque esto no suena como el Dios de amor que me enseñaron? Es momento de ser honestos. La Biblia no es un libro diseñado para hacernos sentir siempre cómodos. No es una colección de frases bonitas para motivarnos cada mañana, ni un manual de autoayuda espiritual. La Biblia es la palabra viva de un Dios que no se limita a nuestras sensibilidades modernas. Un Dios que, en su justicia y amor, dice cosas que nos confrontan, nos incomodan y nos obligan a elegir. ¿Lo seguiremos incluso cuando no entendemos todo? ¿Incluso cuando lo que dice no es políticamente correcto? Hoy vamos a hablar de esas verdades. De los textos que muchos no quieren predicar. De los versículos que no se citan en calendarios devocionales. De las palabras de Dios que descolocan, escandalizan o duelen, pero que están ahí, en blanco y negro, y fueron inspiradas por el Espíritu Santo con propósito. ¿Y sabes qué? Evitarlos no los hace desaparecer. Silenciarlos no los vuelve menos ciertos. Reinterpretarlos para que suenen mejor no honra a Dios. Porque la verdad de Dios no necesita edición. Necesita ser creída, abrazada y obedecida, aun cuando desafíe todo lo que creíamos entender. Si estás cansado de un cristianismo diluido, si quieres una fe robusta, que se sostenga en la tormenta y no solo en la emoción del domingo. Si anhelas conocer al Dios verdadero, no al que hemos moldeado según nuestras preferencias, entonces este mensaje es para ti. Vamos a entrar a textos que hablan de guerra santa, de juicio eterno, de roles incómodos. No porque queramos controversia, sino porque la palabra de Dios es toda útil. Segunda de Timoteo 3:16 lo dice sin rodeos, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. ¿Te das cuenta? Toda. No solo los salmos que nos animan o los evangelios que nos hablan del amor de Jesús. También los pasajes de Deuteronomio que nos sacuden, los discursos proféticos que confrontan, las cartas apostólicas que establecen orden. Si los ignoramos, estamos formando una imagen incompleta y por tanto falsa de Dios. Y eso es idolatría. Hacer un Dios a nuestra medida. Uno que nunca nos contradiga. Uno que se parezca más a nosotros que al Creador del universo. Hoy, eso se termina. Este video no es una defensa de lo controversial por lo controversial. Es una llamada urgente a volver a la palabra tal como fue dada. A leerla con reverencia, con humildad y con la valentía de decir, Señor, enséñame. Aunque duela. Aunque no entienda todo. Aunque me incomode. Te invito a quedarte. Porque lo que sigue no será fácil de oír, pero puede ser exactamente lo que tu alma necesita para despertar. ¿Estás listo para escuchar a Dios sin filtros? Hay una verdad que es tan poderosa como incómoda. El camino de Dios no siempre es fácil de aceptar, pero siempre es bueno. Lo que Él dice en su palabra no está diseñado para complacer nuestras emociones, sino para transformar nuestro corazón. Jesús lo dijo claramente en Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. No dijo que nos haría sentir mejor. No prometió que sería dulce al oído. Prometió que sería liberadora. Y esa es la promesa espiritual de este mensaje. Si tienes el valor de mirar de frente las verdades más crudas de la Biblia, vas a descubrir una libertad que no se puede conseguir con un evangelio diluido. Porque no hay verdadera libertad sin verdad completa.
No hay paz duradera sin confrontación previa. No hay vida abundante sin antes morir al engaño. Muchos cristianos caminan con culpa, con dudas, con miedo, porque solo han recibido una parte del mensaje. La parte amable. La parte que acaricia. Pero la palabra de Dios también corrige, también hiere, para sanar. También sacude, para despertar. Hoy Dios te está llamando a un nivel más profundo. No de emoción, sino de convicción. No de comodidad, sino de santidad. No de aplausos, sino de obediencia. Tal vez has pensado que Dios te ama cuando las cosas van bien. Pero el amor de Dios se manifiesta también cuando Él te confronta. Hebreos 12:6 lo dice sin rodeos, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Si Él está hablando fuerte, es porque te considera suyo. Si está incomodándote, es porque quiere liberarte de lo que no ves. Y eso es lo que vamos a hacer en los próximos minutos. Vamos a exponer verdades que la cultura moderna rechaza, que muchos púlpitos suavizan, pero que la Biblia sostiene con firmeza. Porque solo cuando la verdad te choca, puede luego levantarte. Así que, si estás dispuesto a ser transformado más que entretenido, edificado más que acariciado, confrontado más que celebrado, quédate. Porque lo que viene puede cambiar tu manera de ver a Dios, y eso puede cambiarlo todo en tu vida. Hoy vamos a sumergirnos en 3 textos de la Biblia que incomodan, que sacuden y que han sido motivo de controversia dentro y fuera de la iglesia. No vamos a esquivarlos. Vamos a abrirlos, leerlos en su contexto, entender lo que Dios está diciendo y aplicarlo a nuestra vida con honestidad y reverencia. Aquí están los 3 temas que vamos a tratar. Primero, hablaremos de las órdenes de Dios en el Antiguo Testamento donde manda destruir pueblos enteros, incluyendo mujeres y niños. Muchos han usado estos pasajes para acusar a Dios de crueldad. ¿Pero qué está realmente detrás de esos juicios? ¿Cuál era la condición de esas naciones? ¿Y qué nos revela esto sobre la justicia divina? Segundo, entraremos en una de las doctrinas más rechazadas de la fe cristiana, el infierno. ¿Cómo puede un Dios de amor permitir un castigo eterno? ¿Es el infierno una invención para controlar a las personas o una advertencia legítima de Jesús mismo? Veremos las palabras de Cristo, que no solo habló del cielo, sino también con claridad del tormento eterno. Y tercero, abordaremos una de las áreas más sensibles en el debate contemporáneo, el rol de la mujer en la iglesia. ¿Es la Biblia machista? ¿Está desactualizada en cuanto al liderazgo femenino? ¿Qué quiso decir Pablo en pasajes donde habla de sumisión, silencio y autoridad espiritual? Te aviso desde ahora, lo que vamos a decir no es popular. No está alineado con la cultura dominante. Pero tampoco lo estaba Jesús cuando predicaba en el siglo I. Él dijo en Juan 15:19, si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Aquí no vamos a buscar ser aceptados por la opinión pública. Vamos a buscar alinearnos con la verdad de Dios. Aunque duela. Aunque nos cueste seguidores. Aunque nos incomode. Así que, antes de continuar, te lanzo una invitación directa. Toma tu Biblia. Sí, tu Biblia física si la tienes. Ábrela. Anota. Marca. Este no es un video para escuchar mientras haces otra cosa. Es una conversación profunda entre tú, la palabra de Dios, y tu decisión de obedecerla. También te invito a compartir este video con alguien que sabes que necesita escuchar la verdad sin adornos. Alguien que está harto de evasivas. Alguien que necesita saber que Dios no se calla, aunque lo que diga no sea cómodo. ¿Listo? Entramos ahora a uno de los textos más incómodos del Antiguo Testamento. La orden divina de destruir pueblos enteros. ¿Cómo puede un Dios bueno mandar a matar? Vamos a enfrentarlo cara a cara. Vamos al grano. No hay forma de suavizar esto. En Deuteronomio 20:16-18, Dios le da a Israel una instrucción clara al conquistar ciertas ciudades cananeas. Pero en las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna cosa que respire dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado.
para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. ¿Eso lo escribió Dios? Sí. ¿Eso lo mandó Dios? ¿También? ¿Nos incomoda? Absolutamente. ¿Significa que Dios es injusto o cruel? No, y aquí vamos a entender por qué. Primero, no podemos leer la Biblia con los lentes del siglo XXI. No podemos aplicar nuestros valores modernos, formados en la cultura occidental y posmoderna, para juzgar las decisiones de un Dios eterno que opera con sabiduría perfecta en cada generación. Estos pueblos no eran inocentes. No eran víctimas. No eran simples habitantes que vivían tranquilamente sus vidas. Eran culturas profundamente corrompidas, violentas y espiritualmente oscuras. Los cananeos, por ejemplo, practicaban sacrificios humanos, incluyendo el asesinato ritual de niños. Adoraban a dioses como Moloch, a quien ofrecían bebés ardiendo en fuego. Su cultura promovía la inmoralidad sexual como adoración espiritual, incluyendo orgías sagradas, prostitución ritual y prácticas que hoy llamaríamos abuso sistemático. Vivían sumergidos en idolatría, hechicería y todo tipo de prácticas demoníacas. Levítico 18 y Levítico 20 describen detalladamente estas prácticas abominables. Dios no destruyó esas naciones por capricho, sino por juicio. Un juicio que había sido postergado por generaciones. Génesis 15:16 lo anticipa cuando Dios le dice a Abraham que no tomará aún la tierra, porque la maldad del amorreo no ha llegado a su colmo. Dios esperó siglos. Dio oportunidad para arrepentimiento. Pero ellos endurecieron su corazón. Entonces, cuando Dios ordena su destrucción, no es una acción arbitraria. Es juicio justo sobre una generación que se ha entregado completamente al pecado. Es como cuando un cirujano elimina tejido canceroso para salvar el cuerpo. No es odio. Es protección. Y Dios no solo ejecuta este tipo de juicio sobre los cananeos. También lo hace sobre su propio pueblo cuando ellos caen en los mismos pecados. ¿Recuerdas lo que pasó en el exilio babilónico? Israel fue llevado cautivo, su templo destruido, su ciudad quemada, porque se entregaron a los mismos ídolos. La justicia de Dios no tiene favoritos. Romanos 11:22 lo deja claro. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Aquí hay una lección profunda: el pecado tiene consecuencias. Y a veces, Dios actúa de manera radical para evitar que el mal se propague. Él no es un abuelo celestial que sonríe ante el pecado. Es un rey santo que guarda su pacto, pero que no puede ignorar la rebelión continua. Ahora bien, alguien dirá, pero Jesús vino a enseñar el amor. Y es cierto. Jesús mostró la misericordia de Dios de forma encarnada. Pero ese mismo Jesús advirtió del juicio más que ningún otro profeta. Él habló del fuego eterno, de la cizaña quemada, de los obreros de maldad echados fuera. No hay contradicción entre el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Solo hay continuidad, un Dios que es amor, pero también fuego consumidor. Y si no entendemos eso, minimizamos la cruz. Porque si Dios no toma en serio el pecado, ¿por qué necesitaba morir Jesús? El juicio sobre los cananeos nos recuerda la seriedad del pecado. Y la cruz nos muestra que, en lugar de descargar ese juicio sobre nosotros, lo descargó sobre su Hijo. Ahí es donde termina toda esta tensión. En la cruz, donde la justicia y la misericordia se besan. La pregunta para ti hoy no es si estás de acuerdo con la decisión de Dios en el Antiguo Testamento. La pregunta es, ¿confías en que Él sabe lo que hace, incluso cuando no lo entiendes? ¿Confías en un Dios que juzga con verdad? ¿Reconoces que sin su juicio no habría justicia verdadera? ¿Aceptas que a veces Dios tiene que destruir lo que es mortalmente corrupto, para preservar lo que puede ser redimido? Este pasaje no está aquí para que lo expliques con vergüenza. Está aquí para que entiendas que Dios toma en serio la santidad. Y si Él lo hace, tú también debes hacerlo. Hablar del infierno hoy es casi un tabú, incluso dentro de la iglesia. Muchos pastores lo evitan. Muchos creyentes lo ignoran. Algunos incluso lo niegan. Dicen, un Dios de amor no enviaría a nadie al infierno.
Pero ¿qué pasa cuando quien más habló del infierno fue Jesús mismo? Lucas 16, 19 a 31 nos presenta una de las historias más inquietantes contadas por el Señor. No es una parábola como las otras. Jesús menciona nombres específicos, como el de Lázaro, lo cual no hace en ninguna otra parábola. Por eso, muchos estudiosos consideran que no es solo una ilustración, sino una ventana real a una verdad eterna. La historia es clara: un hombre rico, que vivía en lujo, ignora a un mendigo llamado Lázaro que yacía a su puerta, lleno de llagas. Al morir, Lázaro es llevado al seno de Abraham, una expresión usada en la época judía para hablar del descanso eterno con los justos. El rico, por su parte, despierta en tormentos. Pide una gota de agua. Suplica advertir a sus hermanos. Pero ya no hay vuelta atrás. ¿Te incomoda? Debería. Jesús no suaviza el lenguaje. No dice que el rico está desconectado o en un lugar oscuro. Dice que está atormentado en esta llama. ¿Y quién lo dijo? El mismo Jesús que abrazó leprosos, que perdonó adúlteras, que lloró ante la tumba de Lázaro. Él fue quien más habló del infierno. Más que cualquier apóstol. Más que cualquier profeta. Mateo 25:46 dice: e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. 2 destinos. 2 eternidades. Jesús no da espacio para medias tintas. Entonces, volvamos a la pregunta: ¿por qué un Dios de amor hablaría del infierno? Precisamente porque ama. El amor verdadero no encubre la verdad. El amor verdadero advierte. El amor verdadero confronta. Si un niño corre hacia un acantilado, el padre que lo ama grita: corre, y si es necesario, lo detiene bruscamente. No se queda en silencio por miedo a incomodarlo. Dios no quiere que nadie perezca. Segunda de Pedro 3:9 dice que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero eso no significa que todos se salvarán automáticamente. El infierno es real, no porque Dios lo desee, sino porque muchos rechazan su salvación. El infierno no fue creado para el hombre. Mateo 25:41 dice que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero aquellos que voluntariamente rechazan a Dios, que viven como si Él no existiera, que desprecian la cruz de Cristo, están eligiendo el mismo destino que Satanás. Y aquí viene lo más impactante: el infierno no es tanto una imposición divina como una elección humana. Dios no obliga a nadie a amarlo. Pero tampoco obliga a nadie a vivir con Él por la eternidad. El infierno es la consecuencia lógica de una vida que dijo: no quiero a Dios. Y al final, Dios dice: está bien. Te dejaré ir. C.S. Lewis lo resumió así: al final, solo hay 2 tipos de personas: los que le dicen a Dios: hágase tu voluntad, y aquellos a quienes Dios les dice: hágase tu voluntad, punto. Ahora bien, este mensaje no es solo para advertir del infierno. Es para resaltar la urgencia del arrepentimiento. Para recordarte que hoy hay gracia. Hoy hay oportunidad. Hoy puedes escapar del juicio que viene. Jesús vino para salvarte de eso. No solo para darte una vida mejor, sino para rescatarte de la condenación eterna. Y lo hizo al tomar en la cruz el infierno que tú y yo merecíamos. Segunda de Tesalonicenses 1:8-9 lo dice claramente: Dios castigará a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. ¿Te das cuenta de lo que está en juego? No es simplemente ser buena persona. Es conocer a Dios y obedecer su Evangelio. Y eso solo es posible si vienes a Cristo, te humillas y confías en su sacrificio. ¿Estás seguro de tu destino eterno? ¿Has abrazado al Salvador que vino a librarte del juicio? ¿O estás viviendo como si esta vida fuera todo lo que hay? Dios no quiere tu condenación. ¿Quiere tu redención? Pero esa decisión está ahora mismo en tus manos. Pocas cosas generan tanta incomodidad en nuestros días como leer estas palabras de la Biblia. Que la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. 1 Timoteo 2:11-12. Machismo bíblico, un texto misógino, un error cultural que debemos actualizar. Antes de sacar conclusiones, detengámonos.
Este pasaje ha sido citado para atacar la Biblia, tergiversado por religiosos autoritarios y, tristemente, ignorado por muchos por temor a la reacción social. Pero si creemos que toda escritura es inspirada por Dios, como lo afirma 2 Timoteo 3:16, entonces también debemos escuchar y entender este texto. Pablo escribe esta carta a Timoteo, un joven pastor que lidera la iglesia de Efeso. Un lugar lleno de confusión doctrinal, influenciado por cultos paganos como el de Artemisa, diosa adorada con prácticas donde las mujeres ejercían dominio religioso sobre los hombres mediante la manipulación sexual, las profecías estáticas y la autoridad matriarcal. En ese contexto, algunas mujeres convertidas al cristianismo traían consigo esas ideas distorsionadas a la iglesia. Pablo, por tanto, da instrucciones específicas para corregir y restaurar el orden en el culto público. El mandato de que la mujer aprenda en silencio no es una imposición de ignorancia. Al contrario, era revolucionario que una mujer tuviera el derecho de aprender. En la cultura judía, eso no era común. Pablo está diciendo que las mujeres aprendan, pero con un corazón dócil, dispuesto a recibir, no en actitud de confrontación. Cuando dice que no permite a la mujer enseñar o ejercer autoridad sobre el hombre, está hablando del rol pastoral de enseñanza pública y liderazgo espiritual en la congregación. No está negando su valor, su capacidad, ni su influencia. Está estableciendo un orden, no basado en cultura, sino en el diseño original. Y eso lo deja claro en los versículos siguientes, cuando dice: porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. 1 Timoteo 2:13-14. Pablo fundamenta su enseñanza en la creación, no en la cultura. Y lo hace para mostrar que los roles tienen propósito. Que el orden de Dios no degrada, sino que honra. Que la distinción no es desigualdad. Hoy confundimos igualdad con identidad de funciones. Pero Dios diseñó al hombre y a la mujer con el mismo valor, la misma dignidad y diferentes responsabilidades. Y eso no es opresión. Es belleza. Gálatas 3:28 lo afirma con claridad: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Este texto habla de acceso igualitario a la salvación. Pero no elimina los roles funcionales en el cuerpo de Cristo. ¿Puede una mujer enseñar? Claro que sí. Tito 2:3-5 indica que las mujeres maduras deben enseñar a las más jóvenes. Priscila enseñó junto a su esposo Apolos. Débora fue profetisa y juez. Junia fue una apóstol destacada. Lidia fue clave en el crecimiento de la iglesia en Europa. Lo que Pablo restringe no es el ministerio de la mujer, sino la función pastoral de autoridad doctrinal sobre el hombre en el contexto congregacional. Y eso no por falta de capacidad, sino por diseño divino. Y aquí viene el punto clave: cuando el cuerpo de Cristo funciona según el diseño de Dios, hay bendición. Cuando lo forzamos a encajar en los moldes del mundo, perdemos la unción. Porque Dios honra el orden que Él mismo estableció. El problema no es si la mujer puede hablar, enseñar o liderar. El problema es si estamos dispuestos a obedecer lo que Dios establece, aunque la cultura nos acuse de retrógrados. Hoy, muchas iglesias han cedido. Han cambiado su doctrina para ser aceptadas. ¿Pero a qué costo? ¿Es más importante ser populares que ser fieles? La verdadera honra a la mujer no está en darle un micrófono por presión cultural, sino en afirmarla como hija de Dios con un propósito eterno. Y parte de ese propósito puede incluir influencia, liderazgo, sabiduría, pero dentro del marco que Dios ha dispuesto. ¿Puedes aceptar eso? ¿Puedes creer que Dios no se equivoca al asignar roles? ¿Puedes confiar en que el orden de Dios es más sabio que la opinión de las masas? La sumisión bíblica no es inferioridad. Es fuerza bajo control. Es amor al diseño de Dios. Y cuando cada quien ocupa su lugar con gozo, el cuerpo funciona en armonía. Dios no es machista. Es justo. Es sabio. Y sigue hablando con claridad, si tenemos oídos para oír. Hay verdades que nos golpean, que nos desconciertan, que nos hacen preguntar: ¿de verdad esto está en la Biblia? Y la reacción inicial es de rechazo, de incomodidad, incluso de indignación. Porque nuestra carne no quiere ser confrontada. Quiere afirmación, no corrección.
Quiere palabras suaves, no espadas afiladas. Pero Dios nunca prometió una palabra que siempre nos hiciera sentir bien. Prometió una palabra viva. Una palabra que penetra. Una palabra que discierne las intenciones del corazón. Hebreos 4:12 lo dice así: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Y cuando esa espada entra, escuece. Porque corta lo que está infectado. Porque arranca lo que es venenoso. Porque separa la verdad del engaño. Y aunque duele, sana. Piensa en un campo infestado de maleza. Las raíces están profundas. La tierra está endurecida. Si un campesino quiere sembrar algo nuevo, no puede hacerlo con caricias. Tiene que arar. Tiene que romper. Tiene que remover todo lo que estorba. Solo así puede crecer la semilla correcta. Así es la palabra de Dios. No viene a mimar nuestras ideas preconcebidas. Viene a derribar fortalezas mentales, a renovar nuestro entendimiento, a transformarnos desde lo más profundo. Y cuando enfrentamos textos que nos incomodan, como los juicios del Antiguo Testamento, la doctrina del infierno o el rol de la mujer, no estamos ante un error que debe corregirse. Estamos ante una verdad que debe ser abrazada. Dios no necesita relaciones públicas. No necesita que lo defendamos suavizando lo que dijo. Él solo necesita corazones que le crean, aunque no entiendan todo. Que le obedezcan, aunque les cueste. Que digan, como Job en medio de su dolor, aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Aquí está la revelación: lo que hoy te incomoda, mañana puede ser tu libertad. Lo que hoy parece duro, mañana puede ser el fundamento de tu madurez espiritual. Lo que hoy escuece, mañana sanará las áreas más profundas de tu alma. Porque cuando dejas que Dios sea Dios, y no un ídolo de tu conveniencia, algo poderoso sucede: tu fe deja de ser frágil y se vuelve firme. Ya no buscas una experiencia emocional, sino una verdad sólida. Ya no edificas sobre arena, sino sobre roca. Y esa roca es Cristo. No un Cristo acomodado a nuestra cultura, sino el Hijo del Dios viviente que confronta, que ama con verdad, que salva pero también juzga. ¿Estás dispuesto a rendirte ante esa verdad? ¿O seguirás buscando una versión de Dios que no incomode tus decisiones? Hoy es un día de decisión. No solo de escuchar un mensaje, sino de responder a él. Dios está levantando creyentes que no temen leer toda la Escritura. Que no saltan los capítulos difíciles. Que dicen: Señor, aunque me duela, háblame. Corrígeme. Renuévame. Ese es el tipo de discípulo que el cielo aplaude. ¿Quieres ser uno de ellos? Hoy hemos recorrido pasajes difíciles. Versículos que rara vez se predican desde un púlpito. Temas que generan controversia, incomodidad y hasta rechazo. Pero tú te quedaste. Escuchaste. Reflexionaste. Y eso dice mucho de tu hambre por la verdad. Hablamos de la orden de Dios de destruir pueblos enteros. Y vimos que no fue crueldad, sino juicio justo contra culturas que se habían entregado completamente al pecado. Aprendimos que la justicia de Dios es radical porque su santidad es perfecta. Vimos también lo que Jesús enseñó sobre el infierno. No como una amenaza manipuladora, sino como una advertencia misericordiosa. Porque el mismo Dios que ama, también juzga. Y si ignoramos su justicia, también despreciamos su gracia. Y finalmente, nos enfrentamos a uno de los textos más polémicos del Nuevo Testamento sobre el rol de la mujer en la iglesia. No para perpetuar abusos religiosos, sino para recordar que el orden de Dios es sabio, justo y diseñado para reflejar su gloria, no nuestras preferencias sociales. Todo esto nos lleva a una conclusión sencilla pero profunda: la Biblia no necesita filtros. Necesita corazones dispuestos a rendirse. No se trata de entender todo a la primera. Se trata de confiar en aquel que lo inspiró todo. De decirle: Dios, aunque no me guste lo que leo, aunque me rete, aunque me exponga, quiero obedecerte. Y ahora, te invito a orar. No una oración ligera, sino una entrega verdadera. Señor Dios Todopoderoso, hoy me postro ante tu palabra. Reconozco que muchas veces he evitado lo que me incomoda. He buscado solo lo que me anima, no lo que me transforma. Pero hoy entiendo que tu verdad, aunque duela, me sana. Aunque corte, me libera.
aunque me exponga, me purifica. Perdóname por moldear tu imagen a mi conveniencia, por dudar de tu justicia, por resistirme a tu diseño. Te entrego mis ideas, mis argumentos, mis filtros. Te pido que me muestres quién eres realmente, a través de toda tu palabra, no solo de las partes fáciles. Hazme un discípulo que no huye de la verdad, un hijo que recibe tu corrección con gozo, un siervo que vive para agradarte, no para ser aprobado por este mundo. Desde hoy, decido caminar en reverencia, en obediencia y en humildad. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora te invito, si este mensaje te habló, si te movió, si te hizo pensar, no lo guardes para ti. Comparte este video. Suscríbete si quieres seguir recibiendo enseñanza bíblica sin adornos. Y sobre todo, abre tu Biblia cada día con una oración sincera. Señor, háblame, sin filtros. Porque solo cuando escuchamos a Dios tal como es, podemos llegar a ser lo que Él nos llamó a ser. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la verdad puede doler, pero también puede salvar. Gracias por llegar hasta aquí. De verdad, gracias. No todos están dispuestos a quedarse cuando la verdad incomoda. Pero tú lo hiciste. Y eso dice mucho de tu sed por lo verdadero, por lo eterno, por Dios. Espero que este tiempo haya sido más que información, que haya sido transformación. Que algo dentro de ti haya despertado. Que esas verdades que duelen, también hayan empezado a sanar. Porque ese es el poder de la palabra cuando la abrazamos entera, sin filtros. Si este mensaje te habló, si removió algo en tu espíritu, por favor, no lo guardes solo para ti. Compártelo. Envíalo a un amigo, a un familiar, a ese creyente confundido, o a ese escéptico que necesita escuchar la Biblia tal como es. Recomiéndanos en tus redes, en tus grupos, en tu iglesia. Cada clic, cada compartir, puede ser la puerta que otro necesita para encontrarse con la verdad. Y claro, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Aquí no venimos a entretener, venimos a edificar. Activa la campanita para que no te pierdas lo que viene. Y déjanos un comentario, ¿qué parte de este video te confrontó más? Leemos cada mensaje, oramos por ti, caminamos contigo. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sigue escudriñando la palabra, sigue creciendo, y sobre todo, sigue buscando a Dios sin filtros. Porque Él siempre responde al corazón que lo busca con verdad.